Ok, como prefacio, es un secreto familiar bien conocido que mi abuelo materno sirvió en la Schutzstaffel durante la Segunda Guerra Mundial. Fue herido en acción y todavía conserva su insignia de herida en plata por sus 2 dedos partidos. En los años 50, después de la guerra, se mudó a América. Trabajó en Pontiac, en una planta de motores de General Motors durante 40 años. Cuando se retiró en 2001, era un verdadero estadounidense. Era dueño de una bonita casa en los suburbios que le dio a mi madre como regalo de bodas. También es dueño de una gran propiedad en el norte donde caza y pesca y conduce un hermoso y antiguo Corvette del 66. Falleció la semana pasada de cáncer de pulmón agudo a la avanzada edad de 97 años. Nunca fumó uno en su vida, pero dicen que muchos veteranos respiran muchas cosas malas durante su servicio. Así que supongo que no fue demasiado sorprendente. Siempre estuve bastante cerca del abuelo, así que recibí una pequeña sorpresa en su testamento. Él había dejado a su hija y única hija casi todo lo que alguna vez tuvo. Sin embargo, a su nieto mayor, o sea yo, obtuve la llave de una caja de seguridad de la que nadie sabía nada. Un anciano cojo a quien nunca antes había visto se presentó en el funeral después del servicio y leyó el testamento. Nuestra conversación fue algo así. Oh, tú debes ser el nieto de Mark. ¿Eres Luis? ¿Estoy en lo correcto? Sí, bueno, ¿en qué podría ayudarte? Mucho gusto. Mi nombre es Jonas. Conocí a tu abuelo durante bastante tiempo, dijo con una amplia sonrisa. Parecía tener unos 60 años y tenía un marcado acento europeo. No pude ubicarlo, pero podría haber sido alemán. Bueno, es un placer conocerte, Jonas. ¿De qué me quieres hablar? Toda su conducta cambió de amabilidad a simple y fría determinación en ese momento. Mira, muchacho, seré franco. Sé lo que vas a encontrar en esa caja de seguridad y no creo que quieras envolverte en ella. Él metió la mano en su bolsillo y sacó un sobre grueso amarillento. Creo que esto es una compensación más que justa. 5,000 te daré. Todo lo que quiero es esa llave. Lo que al principio parecía una preocupación genuina del anciano se había convertido rápidamente en algo siniestro. Su oferta había parecido más que un poco contundente y a pesar de su estatura extrañamente pequeña, me sentí más que un poco intimidado. Lo siento, Jonas, pero mi abuelo quería que yo tuviera lo que sea que hay en esa caja. Por $5,000 simplemente no vale la pena faltarle el respeto a los últimos deseos de mi abuelo. Entonces su expresión se oscureció considerablemente. Me temo que estás cometiendo un grave error, hijo. Uno muy gordo, terminó de decir. Y con eso el hombre amargado se dio la vuelta y salió del edificio. Todo el evento había parecido casi una escena de película más que la vida real. Sabía que mi siguiente paso era investigar la caja de seguridad. Tal vez Jonas había sido el hijo de un amigo de Alemania o tal vez solo había sido un tipo que intentaba conseguir el oro de mi abuelo o algo así. No sabía toda la historia en ese momento de cualquier manera. El banco me dejó entrar sin problemas y cuando entré a la bóveda descubrí que la llave abría una pequeña caja con el número S32. Cuando abrí la caja, un silbido escapó del contenedor aparentemente sellado. La ráfaga de aire olía a papel viejo y un toque de óxido. Dentro de la caja había una copia original de Mein Kampf. No estoy seguro de lo que esperaba, pero ciertamente no era esto. Cuando saqué el libro encontré que estaba en excelentes condiciones, no peor que un libro de bolsillo en la biblioteca pública. Abrí la tapa y encontré una pequeña nota escrita en lo que supuse que era alemán en el reverso de una pequeña fotografía. Estaba extremadamente descolorido, pero mostraba a un hombre con un uniforme negro apoyado contra lo que parecía un pequeño cañón de artillería. Tal vez era el abuelo, pero es difícil saberlo. Me puse de pie examinando la foto durante el tiempo suficiente para que el guardia de seguridad en la puerta finalmente me preguntara si estaba bien. Esa pregunta me devolvió a la realidad.
Me di la vuelta para irme y mientras pasaba junto al guardia y salía por la puerta, escuché un pequeño ruido. Me di media vuelta para ver el guardia recogiendo la llave de una caja de seguridad. Revisé mi bolsillo y encontré mi llave todavía ahí. El guardia me ofreció la llave. Chico, esto se te cayó de tu libro, dijo rotundamente. Tomé la llave y leí la etiqueta S33. Por un capricho, volví a la pared de pequeñas cajas de depósito y abrí el cajón S33. Me dio la bienvenida otra ráfaga de aire, otro ligero olor a papel viejo y metal. Sin embargo, dentro de esta caja encontré un pequeño diario envuelto en cuero y una pequeña funda de cartón con lo que a primera vista parecía ser un folleto en su interior. Mientras inspeccionaba el diario, sentí que una mano me agarraba el hombro con firmeza y me di la vuelta. Señor, sus 15 minutos han terminado. Es el turno del próximo invitado en la bóveda. Puedes tomar cualquier cosa o dejar cualquier cosa que quepe en las cajas, pero necesitamos que te muevas ahora. Después de recuperar brevemente el aliento, metí los libros en mi bolsillo y cerré las dos cajas. Luego salí detrás del guardia. Hice lo mejor que pude para traducir la pequeña nota cuando llegué a casa. Resulta que no estaba escrito en alemán sino en finlandés. La nota decía lo siguiente: Mark de la SS, Panzerjäger Batallón 6, Nord, invierno de 1942. Hojeé toda la copia de Mein Kampf y había mucho escrito en los márgenes. Probablemente lo traduciré para todos ustedes más tarde si algo resulte interesante. En la parte de atrás encontré un pequeño trozo de papel. Tenía una especie de forma de runa en él. Parecía que 3 líneas se cruzaban entre sí como un copo de nieve. No estaba seguro de lo que significaba, pero de alguna manera se sintió siniestro, aunque podría haber sido el terrible libro que estaba sosteniendo. La pequeña funda de cartón contenía un pequeño folleto. En el frente, el pequeño folleto decía Solnbuch, con un par de runas SS sobre la palabra. Dentro había una foto de mi abuelo junto con información de identificación como su nombre y tipo de sangre. El último libro, el diario encuadernado en cuero, fue lo que me llamó la atención lo suficiente como para traducirlo primero. No podía leer alemán, pero después de traducir parecía bastante inocuo. El libro comenzó con salir de casa. Aparentemente no era lo suficientemente alto para servir en el ejército, así que se unió a la SS. Su unidad fue enviada con el ejército para invadir Noruega y casi mata a un soldado británico ahí. Según el diario, su disparo falló solo porque estaba temblando de frío, pero me gustaría pensar que tal vez en realidad no quería matar a nadie. Después de Noruega, su unidad fue enviada a Finlandia, donde su unidad o cazadores de tanques se encargó de detener los ataques de los tanques soviéticos a través de un río. Ese verano de 1941 supuestamente fue un hermoso momento para estar en Noruega. Por encima del círculo polar ártico nunca se calentó realmente, pero los bosques y los fiordos se describieron como hermosos. La Operación Barbarroja, la invasión alemana de Rusia, fue más o menos un camino lento para él. Los cañones antitanques se movían lentamente y no vio mucha lucha. Cuando llegaron las lluvias de otoño, los cañones no se podían mover debido al barro, por lo que su unidad se colocó en una línea defensiva en los bosques alrededor de la ciudad rusa de Zapolyarny. La vida diaria en su unidad consistía en sentarse mucho en el frío cada vez mayor y limpiar y volver a limpiar los cañones antitanques y patrullar el bosque alrededor del río en el que estaban asentados. Pero cuando realmente las cosas se ponen interesantes es en noviembre de 1941. Ahora, no puedo leer el alemán para traducirlo yo mismo, pero trataré de hacer que el traductor de Google sea lo más legible posible mientras lo mantengo lo más fiel posible al original. 3 de noviembre de 1941. Hubo una helada el día de hoy.
Los árboles rompían el viento, pero podemos escucharlo en lo alto. Nuestros centinelas trajeron un grupo de finlandeses escoltados por algunas tropas de esquí finlandesas. Solo eran personas normales, dijeron que vivían en un pueblo que fue destruido en lo profundo del bosque. La gente describió un ataque feroz en la noche por parte de los soviéticos. Lo que describieron las tropas de esquí sonó como un ataque de artillería, pero no tenemos registros del ataque. Se filtró entre nosotros que podría haber algunos cañones autopropulsados soviéticos en el área, por lo que decidieron enviarnos a nosotros, los Panzerjäger, a investigar. El teniente Zimmermann decidió enviar a 4 dotaciones de artillería números 4 y 7, además de las tropas finlandesas de aquí para que actuaran como traductores y tal vez hicieran algo de explotación para nosotros. Ya no hay mucho amanecer, ya que el sol no sale tanto como el cielo, que se aclara un poco, pero nos vamos por la mañana. 4 de noviembre de 1941. Hoy volvió a hacer mucho frío. Movernos apenas nos mantiene calientes. La piel expuesta se vuelve roja, luego blanca en solo unos minutos. Luego tan solo pierde la sensibilidad. Los caballos están tan apretados como nosotros, pero me temo que no tienen mucho tiempo. Hay algo en el bosque que asusta a los caballos. Las tropas finlandesas dicen que hay lobos alrededor. Vieron huellas y encontraron el cadáver de un caribú. He conocido caballos toda mi vida y los lobos de Silesia nunca asustaron tanto a los caballos. Como siempre me ha gustado estudiar idiomas, pasé un tiempo con los finlandeses para intentar aprender. Mientras nos sentábamos alrededor del fuego hablando, noté que uno de los hombres más pequeños parecía particularmente joven. Yo le pregunté al comandante Finn solo para descubrir que el hombre en cuestión era de hecho tan solo un chico de 13 años. Lamentablemente, toda su familia había sido asesinada durante la Guerra del Invierno de 1939. Él había estado cazando este mismo bosque en ese momento. El comandante de la unidad solo había aceptado al chico después de haber acechado a la tropa de esquí durante 100 kilómetros a través del traicionero bosque. No sin antes también de haber escuchado la trágica historia del chico. El comandante no permitiría que el chico viera combate. Después de todo era solo un niño, pero al niño se le permitió seguir y cazar con los hombres. Yo traté de hablar con el chico antes de irme, pero ni siquiera se dio cuenta de que estaba ahí. Creo que es muy extraña la gente finlandesa. 7 de noviembre de 1941. Hacía mucho frío de nuevo esta mañana. Los centinelas parecen haber eludido su deber ya que no se les ve por ninguna parte. Acampamos en 2 lugares para evitar un ataque de artillería que destruyera los 4 cañones, pero no salía humo del otro campamento, lo cual es extraño. Después de investigar, encontramos que el otro campamento era un desastre. Había hombres cortados en pedazos en sus tiendas y varias partes simplemente faltaron sin dejar rastro. Las propias tiendas fueron acuchilladas y quemadas. Nunca escuchamos ni un grito y mucho menos un disparo. Los cañones número 4 y 5 estaban intactos, pero sus caballos estaban en la misma forma que los hombres. Se encontró al teniente Zimmermann, o más correctamente, lo que quedaba de él. La mayor parte de sus piernas habían desaparecido, como si algo con dientes los hubiera arrancado. Sin embargo, quizás la parte más extraña fue que en una mano sostenía una bayoneta y en la otra un trozo de tela. No era un uniforme soviético de ninguna manera, sino más bien la tela áspera e hilada de las capas de las tropas finlandesas de esquí.
Una inspección rápida encontró que a ninguno de nuestros 7 finlandeses les faltaba algo, por lo que fueron despojados con el resentimiento que se formó rápidamente. Puede que yo sea el único en darme cuenta, pero el chico de 13 años no se encontraba por ninguna parte. Cabe señalar que en esta parte se arrancaron algunas páginas y lamentablemente parece que esas entradas se perdieron para siempre. 10 de noviembre de 1941. Al menos el mando tenía razón. Encontramos los cañones autopropulsados soviéticos, pero eran como nuestro propio campamento. Los hombres fueron cortados en pedazos y sus tiendas quemadas. Sin embargo, sus vehículos estaban en perfecto estado de funcionamiento, solo un poco de nieve encima de ellos. Todo el sitio parecía tener unos 3 días de antigüedad. Es lo suficientemente plausible que podría haber sido atacado casi al mismo tiempo que nuestro campamento anterior, aunque debió haber sido un grupo diferente de finlandeses, si es que fueron los finlandeses los que hicieron esto en primer lugar. Tenemos 2 de las 4 cosas funcionando. Todos tienen decenas de galones de gasolina a bordo, por lo que creemos que podemos conducirlos unos 100 o 200 metros sin averías. Será bueno no tener que caminar por un tiempo. El segundo teniente decidió ponerme a cargo de uno de los tractores soviéticos. Enganchamos nuestra pistola a la número 6 y subí a bordo a mi tripulación. Solo podemos acomodar 3 dentro de la casamata cálida, un conductor, un cargador de armas y un comandante. Por lo que 3 tendrán que viajar en el exterior al menos por ahora. Los finlandeses se negaron rotundamente a viajar y decidieron esquiar a su lado. El chico todavía no ha regresado y estoy empezando a preocuparme por ello. El comandante finlandés simplemente no quiere reconocer que el chico estuvo alguna vez ahí, aunque algunos de los otros soldados me lanzan miradas de soslayo cuando pregunto. Toda esta situación parece muy extraña. 11 de noviembre de 1941. El chico regresó esta mañana. Simplemente estaba ahí sentado alrededor de la fogata finlandesa. Nadie más pareció notar que había algo extraño en su presencia. Tampoco notaron la rasgadura en su capa. Encontramos otro pueblo hoy. También hubo otro grupo de soviéticos mutilados. Este grupo era pequeño y su equipo estaba andrajoso. Tal vez eran sobrevivientes del otro equipo, tal vez eran desertores, realmente no lo sé. Sin embargo, lo que noté fue que uno de ellos tenía un cuchillo en su mano muerta y fría. También tenían otro trozo de tela de capa. Escondí esto de los demás. Realmente no sé la razón. Tal vez solo quería evitar que mi propio miedo se extendiera, o tal vez había en el fondo que no había nada que pudiéramos hacer al respecto. Atrapé al chico mirándome de vez en cuando. 12 de noviembre de 1941. La otra casa se quemó durante la noche. Los restos de los hombres son solo huesos y cenizas. Aún así podíamos ver los puntos donde sus huesos estaban marcados como por hachas u otra hoja. Debieron haber sido destrozados mientras dormían. Con el segundo teniente muerto, ahora estoy a cargo. Tenemos que largarnos de estos bosques. 13 de noviembre de 1941. La paranoia está afectando a todos y Smith se rompió. Simplemente comenzó a agitar su rifle a cualquiera que se acercara a él. Él se negó a volver a subir al vehículo y cuando empezó a dispararnos no tuve otra opción. Él recibió 4 balas antes de morir. Solo puedo rezar para que mi disparo no haya sido el que detuvo su corazón. Teníamos que seguir adelante y cada vez hacía más frío por la noche. El sol no sale, por supuesto, pero incluso la tenue luz que vemos nos dice que es de día y que se está oscureciendo gradualmente. Smith era el más veterano entre nosotros. Siempre decía que el invierno en la montaña es lo peor del mundo.
Supongo que no quería pasar un invierno en este lugar. Todo ahora está más oscuro también. El fuego apenas parece iluminar más allá de sí mismo. Donde antes el fuego arrojaba calor y luz en un anillo de 5 metros, ahora apenas iluminaba al hombre que estaba justo enfrente de nosotros. Habían 28 Panzerjäger y 7 finlandeses más el chico. Sin embargo, ahora solo hay 6 de nosotros y 3 finlandeses. El chico se ha ido otra vez. 14 de noviembre de 1941. Solo uno de los finlandeses regresó hoy. Los 3 fueron a explorar delante del vehículo, pero solo uno regresó. Fue mutilado gravemente, no tenía el brazo derecho y tenía un corte profundo en el abdomen. Como era el único que podía hablar finlandés, traté de traducir, pero era casi ininteligible. Nuestro médico simplemente no pudo ser salvado. En su ataque de dolor y sufrimiento, todo lo que dijo fue: por favor, Jonas, no. Ahora estamos siendo observados, estoy seguro de ello. No sé por qué nada nos detuvo al comienzo de este maldito viaje, quizás nunca lo entenderemos. Todo lo que puedo esperar es que crea que el resto de la división será demasiado para ellos. Nos dirigimos hacia el oeste lo más rápido posible. No creo que podamos dejarlos atrás. Más páginas están arrancadas aquí. 17 de noviembre de 1941. El golpeteo no termina. No creo que entienda que el vehículo está blindado, pero no deja de golpear. Tuvimos que conducir tan despacio debido a los árboles cercanos que apenas alcanzamos la velocidad de una caminata normal. Todas las escotillas están cerradas y el tractor apesta 3 días de mierda, pero si abrimos algo para limpiar el aire, podría entrar. Aquellos golpes no se detienen, simplemente no lo hará. 19 de noviembre de 1941. En estos momentos nos quedamos sin combustible. No hay esperanza ahora. Las rendijas de visión no ven nada más que árboles por todas partes. No podemos sacar el combustible adicional de la parte trasera y no podemos mover el vehículo sin combustible. Creo que podríamos tener que luchar contra eso. 20 de noviembre de 1941. Lo conseguí. Todavía me sangra la mano mientras escribo esto, pero es posible que la enfermera me quite el diario, así que debo escribirlo ahora. Tratamos de pelear, no sé qué otra opción teníamos. Obviamente cargábamos nuestros rifles, pero el niño tenía garras y dientes. Nosotros lo acribillamos a balazos, bayonetas e incluso logré lanzarle una granada. Y creo que solamente logré herirlo de la pierna porque se metió cogiendo en el bosque y no consiguió nada de inmediato. Él simplemente salió huyendo. Pagué por eso con 2 dedos de mi mano. Nadie más escapó, nadie más sobrevivió. Todavía puedo sentir sus ojos observándome. Y los golpes, oh santo cielo, todavía puedo oírlo. Todavía escucho los golpes. De repente, escuché unos sonidos en la puerta, salté y sonreí tímidamente. Alguien simplemente estaba llamando a la puerta. Por desconcertante que sea, mi abuelo debió haber escrito esa tontería para pasar el tiempo. Simplemente no hay forma de que un pequeño campesino de Finlandia haya matado a 30 hombres, ni mucho menos que haya rastreado mi linaje para encontrarme. ¡Qué idea tan absurda!, ¿no lo creen? De cualquier manera, esto es apenas una cuarta parte del diario de mi abuelo y solo hojeando hay muchas otras cosas notables. Actualizaré esto después de averiguar quién está llamando a mi puerta como un maníaco. Welcome, stranger. We have not met before.
We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.